Mi nombre es Nelly Barreiro y soy la coordinadora del programa NAMI New Jersey en español. Bienvenidos a la serie de seminarios web sobre conversaciones multiculturales del 2021 de NAMI New Jersey, orgullosamente patrocinado por Amerigroup. Durante 20 años, Amerigroup se ha comprometido con la salud de todo New Jersey a través de todas las asociaciones estratégicas con organizaciones como la nuestra, NAMI New Jersey. Amerigroup está abordando activamente los determinantes sociales en un esfuerzo consciente para minimizar las disparidades de salud para las poblaciones minoritarias y desatendidas. NAMI New Jersey se compromete a servir a las diversas comunidades de New Jersey que representen el interés de todas las personas afectadas por la salud mental, independientemente de su edad, género, raza, etnia u origen nacional, religión, discapacidad, idioma, situación socioeconómica, orientación sexual o identidad de género. Con estas conversaciones, nuestro objetivo es generar más conciencia sobre la relación entre la salud mental y cultural. El tema que abordaremos el día de hoy en nuestro binario es el Mes Nacional de la Herencia Hispana, abrazando nuestras raíces y fomentando nuestra salud mental. Hoy nos sentimos honrados de contar con la presencia de dos invitados especiales. Nuestros panelistas para el día de hoy son María del Carmen Rodríguez y Christian Johnson. A continuación, les voy a leer un poquito sobre sus biografías, ya que ustedes la pueden leer completas en nuestro sitio web, junto a la presentación. María del Carmen Rodríguez se desempeña actualmente como presidenta de la Asociación de Consejería de New Jersey, oficialmente reconocida por sus siglas en inglés NJCA. Es licenciada en Consejería Profesional y tiene un doctorado en Psicología y es consejera certificada en Manejo de Desastres en New Jersey. Los temas de su presidencia son aumentar el orgullo de los consejeros, respetando cada área de especialización y concientizar a los consejeros del valor de la justicia social, tanto para los consejeros como para la comunidad a la que servimos. Fue consejera educadora durante 3 décadas al nivel graduado universitario y ahora disfruta de servir a su comunidad. La doctora Rodríguez ha representado su investigación en congresos locales, estatales, nacionales e internacionales. Su labor comunitaria incluye servicios en situaciones de desastres, guías de estudiantes de consejería graduados, miembro de la Junta de PROCID, una agencia de salud mental en Elizabeth, New Jersey, y presidenta en un fondo de becas otorgados a estudiantes de high school con mérito y necesidad económica, todos los años desde el 2008. Beca en honor a Susan Wapek. También sirve como consultora en agencias de salud mental. A continuación, Christian Johnson. Christian es un personaje carismático, con lenguaje sencillo, entretenido y de estilo único, con más de 49 años de trayectoria. Estudió los elementos básicos de la producción de televisión en la Universidad de Loyola en Montreal. Regresa a Caracas obteniendo su primer trabajo como camarógrafo con el primer equipo móvil de producción de televisión de Latinoamérica, Video Móvil. Luego continuó en la misma línea de producción, reportajes y documentales, aprovechando los avances tecnológicos de la producción en locaciones exteriores que marcaron grandes transformaciones de la televisión de la época. Desde Miami llegó la oportunidad de producir y conducir el talk show Hablemos de. Después de un exitoso año al aire, entrevistando a celebridades del mundo del espectáculo, decide regresar a la Universidad Concordia en Montreal. Durante 5 años, alejado de las luces y el espectáculo, regresó a los estudios para completar una licenciatura en Antropología e Historia del Cine, un posgrado en Periodismo y una maestría en Antropología Cultural. Empezó su regreso a la televisión desde Nueva York con la producción de la serie Después del Adiós, sobre historias humanas de migración, que sirvió de plataforma a los programas 593 Ecuador,
por el canal del Estado ecuatoriano y ¿Qué tal América? Por Telemundo. Revistas semanales que exploran con más profundidad el proceso migratorio de la diáspora ecuatoriana y latinoamericana en el contexto universal. Desde el 2015 produce y conduce el programa Christian Johnson Presenta, que se transmite por Azteca para la zona triestatal de la costa este americana. Ha sido presentador de grandes eventos, entrevistador de famosos, promotor de causas ajenas y eterno viajero, buscando siempre ampliar el horizonte cultural de los televidentes, incentivándolos a través de sus reportajes a sentir respeto por el planeta, por su gente y su diversidad cultural. Profesionalmente sigue recorriendo el planeta buscando nuevas historias que contar y aumentando sus más de 8.500 horas haciendo televisión. Actualmente, después de 13 años, sigue produciendo y conduciendo 593 Ecuador, dedicados a la diáspora latinoamericana en el mundo entero. Bien, como ustedes pueden ver, nuestros panelistas dedican su práctica a servir a las comunidades minoritarias. La doctora Rodríguez a través de su labor comunitaria y Christian Johnson a través de sus reportajes que dan a conocer la realidad del migrante y sus dificultades para salir adelante en un nuevo país. A nuestros participantes, por favor, siéntanse libres de enviarnos sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Las revisaremos durante los últimos 15 minutos en la sección de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría ceder la palabra a nuestros panelistas y también escuchar un poco más sobre ustedes. Vamos a comenzar con María del Carmen y luego con Cristian. María del Carmen, bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar representando a los consejeros del estado de Nueva Jersey aquí en este programa. Tengo un gran cariño y admiración por todo el staff y la directora de NAMI New Jersey, porque pienso que es una organización que está haciendo la diferencia en medio de tantos retos que enfrentan nuestras comunidades y especialmente la comunidad latina. Así que para mí es un honor estar aquí. Segundo, la presentación que hizo Nelly fue extraordinaria, el detalle que ella puso en presentarme y le agradezco eso también. Lo único que quería añadir es que hay un área que a mí siempre me ha interesado en la consejería, que es un poco controversial porque yo siempre pienso que la salud mental no es simplemente la salud del cerebro, sino que yo pienso que hay que utilizar las diferentes partes del ser humano para poder ayudarlos a resolver los problemas que ellos viven en forma cotidiana. Así que mi área de estudio ha sido siempre la integración de las técnicas y las teorías de consejería tradicionales con el área de la espiritualidad, porque considero que esa inteligencia que llamamos la inteligencia espiritual es fundamental para poder ayudar a personas con retos simples o retos de trauma muy complicados. Así que eso es lo único que quería añadir, que yo trato de hacer un puente entre la consejería tradicional, que es más cognitiva y conductista, con la contribución que trae la persona de su aspecto espiritual para poderlos ayudar a sobrepasar sus dilemas y los retos de la vida diaria. Estoy muy contenta de estar aquí y espero poder aclarar algunos de los temas que usted va a poner en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Cristian, ¿te escuchamos? Me escucho perfectamente. Muchas gracias por esa generosa presentación y gracias por permitirme compartir mis experiencias personales y profesionales para llevar un poco de luz a aquellas personas que puedan tener situaciones especiales que afecten su salud mental. Perfecto. Muchísimas gracias por su presentación. Y bien, ahora vamos a comenzar con María del Carmen. Tenemos aquí el orden. Bien, María del Carmen, basado en su experiencia, ¿podría hablarnos un poquito sobre cómo es la modalidad de terapia en la comunidad latina? ¿Cuáles son los traumas que usted ha notado? ¿Cómo reacciona la gente ante esta terapia? Y sobre todo, ¿qué le impide a estas personas recibir este tipo de ayuda? Por favor. Ok. Lo primero que yo quería
realzar en este aspecto de cuáles son los retos que enfrenta nuestra comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, es que nos falta educarnos más sobre nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos de este país, independientemente del estatus que tenga la persona, si está en green card o si es un ciudadano completo o si acaba de llegar y lo que lleva es un mes, independientemente de ese estatus, de la pregunta del estatus. Todos tenemos que reconocer que tenemos responsabilidades y derechos como miembros de esta sociedad. Y es importantísimo que la familia y el sistema educativo eduque a nuestros niños y jóvenes de ese aspecto tan importante que hace que cuando tú te integras de una manera constructiva a este nuevo país, te ayuda a poder manejar mejor tus problemas de diario vivir. El segundo aspecto que quiero realzar sobre este issue de los traumas es que los traumas son a diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, el trauma personal de cada persona, que puede ser pues, que trae un problema genético que le causa el problema emocional, o puede ser que la persona confrontó bullying en la escuela y eso le causó tremendo trauma y necesitará eventualmente ayuda. Así que está el trauma personal, pero también están los traumas familiares que nuestra gente experimenta aquí en los Estados Unidos, que son, por ejemplo, el incesto en la casa o la violencia intrafamiliar, y eso afecta no solamente a la familia, sino a los miembros de manera distinta. Y la tercera nivel de trauma de nuestra gente es el trauma comunitario, que es que están más enfrentados por ejemplo, ahora mismo en la pandemia, los latinos están haciendo los trabajos más peligrosos y reciben la menor protección para enfrentar la pandemia. Así que tenemos esos traumas a nivel de la comunidad, que son los trabajos de alto riesgo, con poca ayuda para que ellos puedan enfrentar este gran reto de la pandemia, además de desempleo, producto de antes de la pandemia y durante la pandemia y después de la pandemia seguimos enfrentando altos niveles de desempleo y de subempleo, que es todavía más problemático porque es la gente que logra tener educación, pero no consigue los trabajos que están al nivel de su logro académico. Y están también los problemas, que es obvio que si tú no tienes un estatus legal en los Estados Unidos vas a tener mucho más trauma para vivir y sobrevivir que una persona que lo tiene. Y finalmente están los problemas de la contaminación ambiental, que afectan mucho más a nuestras comunidades por estar en áreas de riesgo. Y eso lo vimos claramente durante estos incidentes de la última tormenta que pasó, Aida, que esas muertes que se dieron en los basements parte es la reacción de la naturaleza al cambio climático de crisis y nuestra gente viviendo en situaciones peligrosas que aumentan los traumas y la capacidad que tienen para sobrevivir en este momento histórico. Excelente. Muchísimas gracias, María del Carmen. Cristian, basado en sus experiencias, entrevistando a los migrantes de diferentes culturas, ¿nos puede compartir cuáles han sido las motivaciones y los retos que han encontrado en su país de acogida? Bueno, se habla mucho de que es un shock cultural, pero cada quien vive esta experiencia muy personal según su preparación, su formación. Por ejemplo, uno de los traumas más grandes que sufre la gente, primero que todo, muchos migrantes salen con una bola de hierro colgada al cuello, que es una deuda que deben repagar para llegar a este país. Vienen con la motivación de que van a lograr el sueño americano, y lo que dice María del Carmen hay que resaltarlo fundamentalmente, que una vez que uno se adapta, uno llega a un país, aunque no tenga papeles, aunque no tenga su estatus migratorio legalizado, esa persona tiene derechos y obligaciones. Muchas veces olvidan las obligaciones y se recuerdan solamente de los derechos. Algunas veces hasta se olvidan que también tienen derechos porque viven en la sombra. Otro de los traumas, además de ver el dinero en el país de donde salen, es el trauma y el dolor sentimental. Muchas personas han salido de sus hogares con la intención de regresar en un par de años y pasan 20, 30, conozco casos de personas 40 años que no han visto a su familia. Que su familia ya no son sus familias, son familias por gravedad, pero no por realidad.
porque no los han visto en tanto tiempo, no los han sentido, no los han olido, no han compartido vivencias personales. Otra situación que yo me he encontrado es una persona puede ser médico en su país o puede ser científico en su país, pero cuando llega a Norteamérica, a los Estados Unidos particularmente, se encuentra de que no tiene, aquí, señor, usted hace lo que tiene que hacer para pagar el diario vivir. Por el salario más bajo, deja de ser técnico, médico, científico y se convierte en un trabajador más, no reduciendo a la persona que trabaja por el salario básico, sino simplemente llevando a una persona a una nueva dimensión de existencia donde se da cuenta, wow, aquí tengo que limpiar baños para poder darle de comer a mi familia. Entonces, esas son algunas de las circunstancias que hemos encontrado. Y la desigualdad, por ejemplo, de las personas que trabajaron en las Torres Gemelas, en la remoción de escombros. Ni los que le dieron los trabajos, ni ellos sabían el riesgo al que estaban siendo sometidos. Y no solamente los trabajadores migrantes, sino todos padecen todavía de enfermedades a causa de eso. Entonces, ese migrante siempre está como viene con el compromiso de adquirir una solución a su situación, al mismo tiempo tiene una carga que pagar y tiene todas estas opresiones psicológicas y sociales. Más que todo a mí me interesan las sociales y culturales. Tiene que tratar con eso y a largo plazo eso le va formando o le va transformando su identidad y su estado mental. Entonces el proceso de la migración es impactante en todo sentido, económico, físico, físicamente, psicológicamente, culturalmente, que es el tema que más me atañe a mí en las entrevistas que hemos hecho. Excelente, Cristian. Muchísimas gracias por compartir estos testimonios tan impresionantes. María del Carmen, ¿cuál es el impacto en nuestra salud mental de las crisis de identidad que muchos latinos tienen, sobre todo en la segunda y tercera generación? Yo quería primero recordarle a la audiencia que está participando que los latinos vienen con una herencia cultural bien rica, extraordinaria a este país. Al llegar a esta tierra, empiezan a oír todos esos estereotipos que existen sobre los latinos y tendría que ser muy fuerte psicológicamente para poder combatir esa imagen negativa que los medios de comunicación, la prensa, la música, la televisión, los medios digitales están constantemente bombardeando a la comunidad sobre qué quiere decir ser latino. Así que ese es el primer factor que los latinos tienen que navegar y tienen que aprender a crearse una coraza a nivel psicológico para poder manejar ese rechazo que existe y ese desconocimiento, yo diría más que desconocimiento de la ignorancia que existe sobre los latinoamericanos en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi hijo, que nací y se crió aquí, pero él sabe que él es latinoamericano. Yo le digo que hablamos inglés en Estados Unidos gracias a los mexicanos. Y él me pregunta que por qué. Porque los mexicanos dieron la batalla cuando los franceses querían invadir los Estados Unidos y pararon a los franceses. O sea que si no hubiera ganado, los mexicanos no hubieran ganado en esa batalla, estaríamos hablando francés y no inglés en este momento en los Estados Unidos. Así que la contribución de los latinos a la historia de los Estados Unidos, al mantenimiento de esta sociedad, es fundamental. Pero muchos latinos no lo saben. Y están manipulados por toda esta campaña de desinformación y de presentar a los latinos como si fueran menos que los otros, que los anglos, que los norteamericanos negros o que cualquier otra comunidad en este país. Además, uno de los retos más grandes que enfrentan los latinoamericanos una vez empiezan a desarrollar estos síntomas producto de los problemas que ya hablamos, es que el acceso a los servicios médicos es bien desigual y el sistema médico de los Estados Unidos es casi como correr un maratón. Entonces, si tú no te entrenas para poder sobrepasar esa carrera, te vas a caer en la primera milla. Entonces, es una responsabilidad tremenda que tenemos nosotros, los proveedores de salud mental,
de enseñarle a nuestra gente cómo manejar ese sistema de salud mental, qué preguntas hacerle a los médicos, cómo determinar si lo que el médico o el terapista te está haciendo te está ayudando o no. Así que, como yo decía, es casi como enseñarlos a ser consumidores más inteligentes de los servicios que ellos reciben. Y desgraciadamente muchos de los terapistas no entienden la cultura de los latinoamericanos, están completamente no adiestrados en forma adecuada, y entonces cuando oyen a los latinoamericanos hablar y reaccionar a los traumas que ellos presentan de una manera que es diferente, por ejemplo, a la de los clientes anglosajones, empiezan a patologizar. Es casi como si vieran todo patológicamente, cuando realmente son las diferencias bien fundamentales que existen entre el manejo cultural de los latinoamericanos y el manejo cultural de, por ejemplo, la gente que desciende de los europeos. Un ejemplo de esto es el latinoamericano puede hablar de los espíritus, de que están sufriendo el duelo que decía Cristian, que hablaba Cristian en su presentación anterior. Están sufriendo el duelo de haber perdido su país, su gente, su comunidad, la comida que ellos comían. Eso es tremendamente impactante a nivel psicológico. Entonces, el cliente le puede decir a un terapista, yo vi a mi abuela esta noche y hablé con ella. Y el terapista, porque desconoce el tremendo legado espiritual que tienen los latinos para manejar toda situación, empieza a decir, esta persona está teniendo un brote psicótico. Así que la falta de la preparación de los consejeros, de entender los modismos culturales de los latinoamericanos, y especialmente cómo se reflejan estos en momentos de crisis, hace que entonces sea todavía más difícil para los latinoamericanos recibir la terapia que más les puede ayudar. Puedo seguir hablando de esto un año entero, así que eso es más o menos para como appetizer. Así veo, María del Carmen, muchísimas gracias. Siento esa pasión con la que te conectas con este tema, y es que es tan importante para nosotros como latinos también siempre tener esa conexión, hablando de una terapia, claro, es exactamente, que mejor no lo pudiste haber descrito. Muchas gracias. Vamos a continuar. Cristian, ya nos hablaste un poquito en la pregunta anterior, pero si pudieras extenderte un poquito más, por ejemplo, ¿cómo afectan estos obstáculos, ¿sí? Hablando de lo que es la barrera del lenguaje, la discriminación, la inmigración, a la salud mental de los migrantes y a la familia que se queda en nuestros países? Ay, Dios mío, eso es una pregunta que tiene... Hay ciertos pueblos que parece que la motivación colectiva es vámonos de este lugar a los Estados Unidos para traer mejores condiciones de vida para la familia. En la primera etapa se va el papá o alguna vez se va la mamá y quedan los niños. Y esos niños en ausencia quedan cuidados por lo general de la abuela. Entonces, el vínculo materno desaparece muchas veces y quedan los abuelos conectados, los mayores conectados con los niños que se crean con ellos, pero que no tienen los mismos roles de autoridad y de crianza. Son excelentes maestros muchas veces, pero son los abuelos. Y estos niños, cuando ya llegan a su etapa de juvenil o de adolescencia, son víctimas o son presas de todo lo que puede fallar en una sociedad, es decir, el consumo de drogas, el alcohol, pero fundamentalmente el padre o la madre culpable fuera del país empieza a compensar su ausencia mandándole cositas. Un regalito, que si el último iPhone, que si el último regalo electrónico, que si el último juguete, para compensar en cierta forma su ausencia. Entonces el padre o la madre fuera del país ya ha sido traumatizado por la ausencia y la culpa de haber dejado a sus hijos. Entonces los hijos allá forman nuevos grupos sociales, y lo que es un fenómeno centellante, porque en esa misma sociedad se van a encontrar con otros que fueron deportados de los Estados Unidos, y no deportan siempre a los mejores, sino muchas veces deportan a personas que tienen hábitos o que han tenido problemas con la ley y que son producto de una transculturalización, en el sentido de que
las maras y muchas veces las pandillas son originarias de los Estados Unidos, porque se exportó de una manera concentrada todos esos problemas sociales. Entonces, cuando esos niños que están sin sus padres se encuentran con estas nuevas influencias, ahí se van proliferando lo que son las pandillas y los grupos parasociales que tantos problemas causan en los países del sur. Quisiera volver a la parte de la definición, porque toda sociedad, no podemos decir que solamente la estadounidense, toda sociedad trata de definir a la persona que no conoce, le trata de poner un nombre, le trata de poner una etiqueta, lo trata de encasillar y ponerlo en un lugarcito donde lo puedo manejar. Entonces, yo tengo un problema cuando me dicen que si soy hispano o de dónde soy, o que si soy latino, que si soy latinex. A mí todos esos apelativos me parecen que me reducen a lo que la otra persona espera de mí. Porque no podemos decir que el uruguayo, el paraguayo, el chileno, el argentino, el boliviano, el brasilero, el venezolano, el ecuatoriano, el peruano o el nicaragüense. Sí, hablamos el mismo idioma. Bueno, casi el mismo idioma, porque cada uno tiene una variante del castellano, con modismos locales y con palabras que se quedaron de sus culturas ancestrales todavía. Como por ejemplo en el Ecuador encontramos la guagua. La guagua es un bebé, en Puerto Rico guagua es un autobús. Palabra pluma en Bolivia no significa lo mismo que significa pluma en Venezuela. Entonces son las diferencias sociales que muchas veces y culturales que el estadounidense, como país receptor de todas estas culturas, no las entiende, entonces le ponen latinex. ¿Qué es latinex? ¿O qué es latino? ¿Qué significa ser latino? Entonces, al desconocer eso, muchas veces sí aportamos un tremendo bagaje cultural. Toda la sociedad tiene un tremendo bagaje cultural. Pero cuando llegamos a lo que llaman el melting pot, la olla donde todas esas culturas entran, y acá se espera, hay dos formas de tratar con la cuestión cultural. Una que se llama el melting pot, donde todas esas culturas llegan acá y se funden. Son el crisol de fundición, donde todos se funden y se convierten en una sola cosa, mezcladas. Y hay otras sociedades, se pretende mucho en países como Canadá, donde cada cultura trata de mantener su esencia cultural. Ahora, a largo plazo, esas esencias culturales sufren el fenómeno del melting pot. ¿Qué quiere decir con eso? Que tarde o temprano, después de 1, 2, 3 generaciones, las personas se van acoplando a esa nueva sociedad donde viven y se convierten en eso. Entonces, los nuevos que llegan, que son como los que eran los residentes actuales, los ven a ellos como un objeto lejano. Es decir, una de las cosas que yo he notado algunas veces, el primer enemigo del migrante es otro migrante que logró conseguir sus papeles. El momento que consigue su estatus legalizado, se siente diferente que el coterráneo que viene bajo las mismas condiciones. Él está una etapa por encima. Entonces ya se acerca más a al ciudadano de los Estados Unidos. Ya cuando tengo los papeles, ya yo estoy más cercano al ciudadano y me trato de alejar de mi coterráneo. Esa es una característica que habría que podría ser analizada detalladamente, pero no es el lugar en este momento. Pero la idea es que esa clasificación que hacen de estos grupos por desconocimiento y que tratan de uniformarlos a todos, es uno de los problemas que sufre ese migrante que llega acá, que se convierte invisible a la fuerza, es el hombre invisible ante una sociedad que no lo quiere ver, no porque él sea invisible, sino porque la sociedad no lo quiere ver por lo que es. Ahora, se han producido cambios últimamente por todas estas situaciones sociales que están afectando, que están invitando a analizar las condiciones del racismo, aparentemente endémicos según algunos observadores sociales, que ahora estamos prestando un poco más de atención y dándole agencia a estas personas. Pero todavía la cultura dominante sigue siendo la cultura estadounidense, que tiene una forma de analizar las cosas. Y es medio conflictivo porque hemos venido acá a este país buscando mejores condiciones, pero no nos damos cuenta que para lograr esas mejores condiciones tiene que adaptarse
a esas reglas de la sociedad, y lo que decía María Carmen hace un rato, no solamente los derechos, sino las obligaciones. Entonces, llegan acá muchas personas pretendiendo todavía mantener la vida que tenían en su país, pero viviendo acá y tratando de sacar ventaja del sistema, en algunos casos. Y eso también causa traumas, porque hay casos de personas que se benefician, por ejemplo, de residencias en los edificios que entrega el gobierno y que se heredan, eso se hereda, se pasa de padre a hijo. Entonces se acostumbran, se crea una paracultura, una cultura adicional por medio del cual vivir en ese apartamento heredado es parte de una cultura. Lo que alguna gente llamó hace un tiempo atrás, en los años 60, 70, la cultura de la pobreza. Es decir, que se replican las condiciones que nos mantienen pobres. En resumidas cuentas, ¿qué te puedo decir? Que es un proceso en el cual las personas caen y si no se dan cuenta, si están tan ocupadas trabajando y tratando de ganarse pan nuestro cada día, que no se dan cuenta que sus condiciones culturales, de identidad, mentales, de sensibilidad mental y físicas, porque físicas, algunas veces descuidan su estado físico a tal punto que todo eso es un distanciamiento que se produce por ese trauma de salir de su país buscando este sueño americano. Yo diría que, no sé si lo dijimos el otro día, que el sueño americano duerme en cama de piedra, porque no es así que llegas y el sueño está y que lo estás logrando. Se produce mucha frustración. Yo conozco casos de personas que han venido a comprar una casa para que su mamá tenga una casa donde vivir y que por cuestiones de la adicción se hicieron alcohólicos y no pudieron, se convirtieron en cargas para esta sociedad y para su familia. Entonces, es un tema para horas de conversación, como dice María Carmen. Impresionante, impresionante, Cristian. Qué maravilla poder escuchar y gracias por compartir estos testimonios que son todos tan reales y siempre caemos con lo mismo. Lo más importante, adaptación, el cambio y lo segundo, seguir educándonos, ¿no? Y adaptarnos sobre todo. Bien, ahora voy a leerles una pregunta para los dos y vamos a mantener el orden. Empezamos con María del Carmen. ¿Cómo se siente ser representante de éxito en la comunidad latina? ¿Qué consejos le darían ustedes a los jóvenes que buscan representar como ustedes a una comunidad? O si ustedes tuvieron algún personaje o alguna persona que admiran, que admiraron o que lo inspiraron. Si tú le haces una pregunta como esa a los jóvenes latinoamericanos en Estados Unidos, muchos de ellos van a usar a LeBron James, o van a usar a Yadier Molina, o van a usar atletas, o van a usar actores o raperos. Y yo, sinceramente, porque pertenezco a una generación diferente, y eso hay que tomarlo en cuenta cuando cualquier persona está contestando una pregunta, vienen de una generación. Y para mí, las personas que más me influyeron en mi desarrollo como persona fueron primero mis padres, que son gente muy humilde, ambos ya están muertos, y el legado que mis padres me dieron es incalculable. Y cada día, lo poco, lo mucho que yo logre, se lo debo a ellos y a sus sacrificios, a su entrega, a su familia. Segundo, le debo muchísimo a todos los maestros, desde la primera, en primer grado, que me enseñó a leer, que me abrió la puerta para el conocimiento, y el conocimiento es poder, a todos los maestros, a todos los niveles, y especialmente los profesores de la universidad donde yo me eduqué, que fueron extraordinarios, porque no me estaban enseñando datos, me estaban enseñando a pensar por mí misma. Y luego la contribución que tuvieron los profesores acá en los Estados Unidos, que vienen de otra cultura, con otra perspectiva, pero que también han influido en mi desarrollo como persona. Eso es en términos de quién me ayudó a mí a desarrollarme como persona. También le debo una gran deuda. Cuando llegué a los Estados Unidos sentí un choque cultural terrible. Estaba sufriendo la pérdida de mi cultura, de mi gente, de la comida, de los paisajes naturales, de la música, de todo lo que nos rodea a nosotros como caribeños. Y me acuerdo que busqué, y como dije antes, a fuerza me convertí en un consumidor sabio, y empecé a comparar terapeutas, y finalmente llegué a un profesor que enseñaba en la Universidad de Colombia,
y de Columbia University, y él se convirtió en mi terapista en ese momento. Y a él le debo una gran deuda, porque fue una persona muy paciente que me ayudó a entender el dolor que yo estaba experimentando, que yo no me estaba volviendo, que no estaba perdiendo mi salud mental, sino que era muy natural que me sintiera tan desubicada por el desajuste de entre las dos culturas y la forma que mira el mundo a la cultura de donde yo vengo y la forma que mira el mundo de esta cultura. Así que esas personas fueron clave en mi desarrollo y a ellos le debo muchísimo. Y la segunda parte que me preguntaste era, por favor, recuérdame la segunda parte, Nelly. La segunda parte que te pregunté es ¿cómo se sienten ser representantes de éxito en la comunidad latina? Me siento con una gran responsabilidad. Así como esos maestros que yo te hablé y mis padres y el terapeuta que me ayudó cuando llegué a los Estados Unidos, ahora yo tengo que dar lo mismo que ellos me dieron. Yo me siento con la responsabilidad de también servir a mi comunidad. Por ejemplo, en algunas ocasiones tuve estudiantes en la universidad que no tenían el dinero, por ejemplo, para solicitar un programa doctoral, y yo lo sacaba de mi bolsillo y se lo daba. ¿Por qué? Eso es bien poco convencional que un profesor haga eso, pero yo sentía que tenía la responsabilidad de ayudar, de poner mi granito de arena para que esa persona llegara a donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque cada persona que se desarrolla a nivel máximo no me está simplemente ayudando a mí, está ayudando a toda la comunidad. Entonces, yo estoy segura que yo nunca le dije esto a los profesores con los que yo trabajaba porque eran de otras culturas. Yo sabía que si yo decía lo que yo estaba haciendo, lo iban a malinterpretar, de que yo estaba teniendo un problema con los límites, con la relación de autoridad que yo tenía. No. Y yo lo que veía era que estos estudiantes tenían tantos problemas, tenían tantos obstáculos, que si yo podía poner un granito de arena para que ellos pudieran dar el salto que necesitaban, lo hacía. Y eso es algo que todos los consejeros deben pensar, deben tener siempre en cuenta que nuestra gente, especialmente los grupos que están más oprimidos en esta sociedad, los latinos, los afro-norteamericanos y los indígenas que todavía viven, en gran parte de ellos viven en los Estados Unidos, están sometidos a grandes opresiones y desigualdad. Y los consejeros tienen que tener esa perspectiva de que los retos que los clientes enfrentan son tan grandes que si tú puedes aliviarle un poquito esa carga a esa persona, dándole una frase inspiradora, ayudándolos a navegar un sistema social que ellos tienen que navegar, haciendo la llamada por el cliente, convirtiéndose en defensor de ese cliente. Si pudiéramos hacer, aunque sea un poquito más, esa es la forma de nosotros poder ayudar a nuestra comunidad a desarrollar su potencial, porque tiene todo para triunfar, pero necesita ayuda de todos los que tenemos algún servicio que darle y todos los que tenemos un cierto nivel de autoridad en esta sociedad. Ese es nuestro compromiso, ese debe ser nuestro compromiso todos los días con nuestra gente. Muchísimas gracias, María del Carmen. Definitivamente eres una inspiración y una digna representante en nuestra comunidad latina. Gracias por compartir. Cristian. A ver, pregunta. La pregunta. ¿Cómo te sientes ser representante de éxito en la comunidad latina? ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que buscan ser también representantes de nuestra comunidad? Y si tú vistes a alguna persona o personaje que admiraste o que admiras, ¿y qué te inspiró? Bueno, vamos a empezar. Persona de éxito, yo no sé. Ahí me pones en una difícil de responder. Yo no. Sí es verdad que con mi trabajo he logrado llegar a muchos lugares donde otras personas no han ido, no han pensado ir, o han querido ir y no han ido. Sí, ok, eso he salido en mi trabajo, está bien. Pero yo creo que nos hemos acostumbrado a medir el éxito en basquetbolistas, actores de cine, fundadores de compañías grandes, el señor Bill Gates, el dueño de Amazon, el dueño de los cohetes, de los automóviles Tesla y de los cohetes. Pero nos olvidamos que muchas veces hay famosos desconocidos. Hay más famosos desconocidos.
como por ejemplo César Rendón, que es el propietario de un restaurante mexicano, que llegó con una asignada, con las manos vacías, y que gracias a 20 años de trabajo después es copropietario de 3 restaurantes. Tiene su casa de campo en México, ya puede cruzar la frontera. Entonces, para mí, ese es un personaje de éxito. Él es un éxito en sus comunidades, es un éxito acá. Es un exitoso que salió como médico y que tuvo que revalidar acá y logró hacerlo y que está practicando. Eso es un personaje de éxito. Es un personaje de éxito aquel carpintero que llegó acá y se convirtió en un artesano restaurador de muebles antiguos para las comunidades que tienen antigüedades en su casa, de las personas más pudientes que guardan las antigüedades como lo que son. Es decir, algo coleccionable. Y entonces, éxito es el jardinero que profesionalmente se ha organizado de una manera tal que está manteniendo los parques de esta ciudad o los parterres de esta ciudad. Éxito es aquel que con su bicicleta de motor logra entregar las comidas rápidamente de los restaurantes que están produciendo en época de pandemia para las personas que están esperando la comida en su casa. Entonces, cuando tú me dices ese éxito, yo no me siento diferente a todas esas personas, sino más bien yo cuando veo una bicicletética de esas en la madrugada o en la noche, cuando estoy regresando, y casi en la oscuridad, me topo con ellos, me digo, wow, ese todavía sigue trabajando, ¿no? Y todavía sin sus papeles, guatemalteco, mexicano, de dónde será, hondureño, está manteniendo su familia. Ese es un joven de éxito. Ha tenido éxito porque se logró cruzar la frontera y si lo detuvieron, tuvo éxito saliendo. Y tuvo éxito de formar su pequeño grupo con otros compañeros y conseguir una bicicleta que no se la roben tampoco a él en la oscuridad porque se la roban. Es decir, el éxito no es el éxito es un viaje, no es un destino. Todos los días, cada acción estás logrando éxito, porque si no logras éxito, sucumbes, te conviertes en vez de cazador, te conviertes en cazado. Entonces todos esos pequeños éxitos se van sumando. Claro que hay unos que han sobresalido de una manera que ganan millones, ¿no? Que no quisiera ser jugador de éxito de básquetbol y tener tu propio avión privado de fútbol. Pero lo que quiero decir es que no hay que apartarse de la realidad de que éxito también es el que trabaja todos los días. Y con respecto, yo creo que todos tenemos una persona, yo creo que todos en alguna manera, muy rara vez le pregunto yo a alguien algo que le diga, ¿qué quieres ser cuando crezcas? ¿O qué te hubiera gustado? Todos tienen una respuesta. Muy pocas veces dicen, yo no sé. Hay algunos que dicen, yo no sé. Pero todos tenemos una persona que es como un mentor. Yo tuve un mentor, un famoso comunicador de Venezuela hace muchos años atrás, a quien admiro todavía y que guardo sus enseñanzas, que las arranqué yo, no me las entregó porque no me conocía, sino hasta el final de su vida. Entonces, tenemos que tener un ejemplo, algo que nos sirve para ilustrar el camino por donde estamos en la vida. ¿Qué haría él? Yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo hubiera hecho, cómo hubiera manejado él, esta persona que yo admiro? Hay que tener un patrón de ver a esa persona como un modelo. ¿Cómo hubiera él respondido a esta situación? ¿Cuál hubiera sido cómo hubiera visto esto? ¿Cómo hubiera hablado? ¿Qué hubiera dicho? ¿Cuál habría sido su comportamiento? Entonces eso nos permite a nosotros fijarnos una derrota, una ruta sobre la cual vamos nosotros sembrando y cosechando. Y que nosotros de esa manera nos convertimos por nuestras acciones y nuestros hechos en ejemplo para otras personas. Reconociendo siempre que la perfección sí existe. La gente dice, no, la persona es perfecta. No, sí existe la perfección. Pero la perfección no está libre de ser contaminada. Por ejemplo, salimos y no le pasa, atropellamos una tortuga, un perro, un animal, lo matamos y no le damos importancia, lo casé. Pero no nos damos cuenta. Culturalmente puede ser aceptado matar un animal para tomarse la sangre para curar el asma. Pero es una mala tradición, como habíamos hablado, y esas son tradiciones que hay que erradicar. Eso es un comportamiento que no respeta a la perfección de ese animal. Cada animalito que existe
Yo no sé si ustedes han tenido el tiempo de observar una hormiga con una lupa. Tienen tantas articulaciones, antenitas, y las mueven de una manera y se topan cuando caminan. Y son tan comunicativas y pueden llevar tanto peso y saben dónde llevar el peso y no se quejan. ¿Qué más? Eso es perfecto. Cada hormiga es una representación de la perfección del universo. Me estoy yendo por el lado filosófico, no me paren, no me hagan caso. Cristian, estoy fascinada. Humildemente, gracias porque me has enseñado a reconocer que hay otros tipos de éxito. Y tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Entonces, ¿qué opinan sobre esto? ¿Por qué es importante celebrar nuestras diferencias? ¿Y qué significa el orgullo latino e hispano para ustedes? María del Carmen. Ok. Quería hacer un comentario, si me permites, del punto anterior y entonces empezar el nuevo. Yo pienso que nuestros padres, espero que me estén escuchando algunas madres y padres en esta conversación y eventualmente la podrán escuchar también en la página web de la organización. Yo creo que lo más importante que los padres tienen que darle a sus niños es amor. Si tú le enseñas a los niños que tú los amas de una manera profunda, a prueba de fuego, los niños pueden llegar a ser excepcionales en el sentido de que van a lograr lo que están buscando y lo van a hacer con éxito. Sea que se quieren convertir en un bailarín o que quieren ser un buen limpiador de una escuela o que quieren ser un artista o que quieren ser un consejero o que quieren ser un político, independientemente de cuál es la meta de cada individuo. Si los padres y la familia que los rodea los aman y los respetan profundamente, ese niño va a lograr llegar a Marte y más allá de Marte. Así que es importante que nosotros, los que estamos aquí en la conversación, entiendan que con todos los retos que los latinos enfrentamos, los latinoamericanos enfrentamos en Estados Unidos, los padres y obviamente los maestros también tienen que hacer su aportación y los consejeros también, pero la contribución de los padres es fundamental para que estos niños puedan manejar los retos que están viviendo todos los días. Ahora, para mí el orgullo latino es hay ciertas características que tienen los latinos que nos hacen únicos en el planeta. Primero es la dedicación a la excelencia en todo lo que hacemos. Y Cristian dio un ejemplo de eso. Aludió a esto cuando habló de los repartidores de comida latinoamericanos que están trabajando en la pandemia. Los otros días hubo un anglosajón que dijo que quería darle una propina a un muchacho porque lo vio en el día más horrible de esta tragedia que ocurrió en Nueva York recientemente que estaban combatiendo la pandemia, al mismo tiempo el temporal que pasó por Nueva York recientemente en las últimas semanas, y este muchacho estaba repartiendo comida en medio de ese desastre, de ese caos, y llegó y con el agua casi llegándole al pecho, el muchacho llegó y entregó la comida. Para mí esa dedicación a la excelencia, independientemente de cuáles son los retos que enfrenta la persona, es característico de los latinos en donde quiera que estemos, sean aquí o en la luna. La segunda parte que nos hace ser especiales es la solidaridad que sentimos con los que sufren. Por ejemplo, tú ves cualquier situación de desastre y los latinos pueden estar muy mal, pero ellos van a tratar de ayudar a su gente y a la gente que no conocen. La tercera es la valentía que mostramos los latinoamericanos para manejar los retos de vida. Cualquier persona que pasa las cosas que han pasado los latinos en cruzar la frontera de los Estados Unidos, daría la vuelta y se iría, pero no, con valentía y con coraje siguen luchando y siguen mejorándose cada día. Por ejemplo, los primeros puertorriqueños que llegaron a Nueva York, los trataron con la punta del pie, los trataron horrible y los puertorriqueños no dijeron, ay no, esto está muy duro, lo que hicieron fue seguir haciendo camino. Así que hay coraje y valentía en todos los latinoamericanos para enfrentar los retos de vida y eso nos debe enorgullecer. Y por último, y no diría que es lo último, sino lo más esencial, es el amor que tenemos por nuestra familia, por nuestra cultura, por este país, que en muchos casos es el país que nos ha adoptado. La naturaleza, la forma en que los latinoamericanos miramos la naturaleza es única de nosotros. El respeto que sentimos por la naturaleza, la Pachamama, y por último el planeta en general.
Así que tenemos miles de razones por sentirnos orgullosos de ser quienes somos, de nuestro rol aquí en esta sociedad, de enseñarle a esta sociedad que la naturaleza se respeta, no se manipula, no se destruye. Y eso es una de las contribuciones más esenciales que vamos a hacer para que este planeta pueda sobrevivir la crisis climática. Nosotros somos claves para la sobrevivencia de los seres humanos en este planeta. Muchísimas gracias, María del Carmen. Cristian. Me he quedado pensando. La pregunta que me estás haciendo es ¿qué significa para mí orgullo latino? Entonces, sí, o sea, ¿por qué consideras que es importante celebrar nuestras diferencias? ¿Y qué significa para ti el orgullo latino o hispano? Que conservar primero conocer nuestras diferencias, reconocer nuestras diferencias, porque muchas veces cuando vivimos en un lugar, es que no son... La diferencia siempre existe. Por ejemplo, no todos los venezolanos son iguales, no todos, como lo dijimos antes, depende de qué región viene, y en esa región hay variantes, que si es de los Andes, que si es de la costa, que si es del llano, que si es de la selva. Entonces, la diferencia siempre va a haber. Lo que pasa es que aquí en este país se produce lo que habíamos hablado hace un rato atrás, de que te encasillaron, ya te dieron el nombre, eres hispano. No te dijeron que eres humano, te dijeron que eres hispano, latino, latinex, whatever. Y los que están acá y que ahora hacen ese parámetro, que son los que por generaciones se han convertido en la cultura dominante, que son las comunidades europeas que llegaron acá hablando inglés. Entonces ellos se adueñaron de lo que antes era de los aborígenes, de los cientos de miles de aborígenes, de indígenas que fueron sacrificados para quitarles sus territorios y ocupar sus espacios y ocupar sus recursos. Entonces se desplazaron esos para que vengan estos que ahora son los gatekeepers, lo que dicen, los que cuidan el portal. Entonces los latinoamericanos que vienen se encuentran con esta pared de la gente que está acá. Pero también tenemos que darnos cuenta de que hay perfección e imperfección, porque nos encanta como latinoamericanos, como hispanos, como nos queremos bautizar, no latinex, pero como hispanos latinoamericanos, nos encanta pensar que somos la cereza en el pastel, que venimos de nuestros países donde cuidamos, guardamos y respetamos las cosas. Mentira, mentira. Muchas veces no hemos logrado sacar cosas adelante porque no respetamos las leyes, porque hay corrupción, porque hay viveza, lo que llamamos viveza criolla, donde tratamos de explotar al otro como sea, y en todas las sociedades eso existe. Entonces, venir acá, para mí decir orgullo latino, es un matiz en el cual estoy celebrando y sacando lo mejor, pero me estoy olvidando que también arrastro, como toda sociedad, arrastro la culpa, la carga de causar destrucción al medio ambiente, porque yo no sé, cuando yo voy a... Una de mis luchas siempre a través de los medios ha sido hacer respetar a la naturaleza y las tradiciones y las culturas, pero muchas veces lo veo continuamente y pasa en todas las sociedades, que no hay respeto por la... Yo me acuerdo cuando estuve en China y en Taiwán y en nuestros países latinoamericanos, en algunas zonas, ves el desrespeto por la naturaleza, que botan las cosas en las calles sin contemplar los envases de plástico. Si te descuidas, botan la basura desde arriba para que el de abajo la coja. Entonces tenemos que tener una visión clara de que los latinoamericanos no somos regalos de Dios para la humanidad, que tenemos sí, tenemos una gran riqueza cultural. Tenemos una gran variedad gastronómica que, por ejemplo, una de las cosas que uno va, por ejemplo, a un país como Inglaterra tan desarrollado que logró extender su imperio por todo el planeta. Cuando te dicen comida inglesa, que carne asada, 2 o 3 platos. Mira la variedad gastronómica que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad ambiental.
que nos produce todos esos productos y que se involucran con nuestra cultura y que son parte de nuestra cultura, como el choclo, el jojoto, el maíz, como le quiero decir, qué productos hago con eso y qué simbología le doy, porque no es lo mismo un pastel de elote en Guatemala que un bollo de maíz tierno en Venezuela o una humita en Ecuador, que son básicamente iguales, pero la relación cultural con el objeto que han creado a través de ese proceso de existencia. Entonces nos gusta pensar de lo que llaman el noble savage en inglés, el noble salvaje, que todo lo que fueron antes, ellos salvajes, eran buenos. No, tenían problemas y tenían malas prácticas y eran crueles y se mataban y tienen la misma esencia que todos los seres humanos. Entonces hay que tener una autocrítica. Vine a este país para seguir siendo lo que soy, pegándole a mi mujer, manejando borracho, o vine para tener una mejor vida para mi familia. Y quiero aportar con eso. Y muchos hispanos o latinoamericanos que vienen acá aprenden la lección y regresan a sus países y tratan de cambiar a la gente que está allá. Porque si estamos acá es porque algo está fallando allá. O el sistema económico está fallando, el sistema político, hay corrupción, hay responsabilidad, hay abuso, no te dan todas las oportunidades, hay respeto a las mujeres, hay respeto a los niños, hay promiscuidad sexual. No quiero ser una caja de Pandora, pero también tenemos que cuando celebrar, hay que recordar que no somos, que la perfección existe, pero que nosotros estamos atentando contra esa perfección. Medio ambiente tan hermoso que tenemos y contaminamos los ríos y matamos los animales y hacemos cosas tan trágicas. Entonces, cuando yo digo, pues sí, celebrar la orgullo latino, salir a tocar bachatas y merengues y bailar y eso, y vestirnos coloridamente y maquillarnos ese día y celebrar la identidad hispana un día o latina un día, orgullo un día, no me llena, me invita a reflexionar. Y si es que resumo todo en una celebración de ese tipo, celebrar para mí significa ir un poco más profundo. No sé qué me pasa hoy porque me estoy metiendo tan filosóficamente en las cosas, no me hagan caso. ¿Puedo reaccionar a ¿Sí? por favor, compartir un poco? Igualmente que los latinoamericanos tuvieron y tienen problemas en sus países de origen que son tremendos retos políticos, económicos, culturales, de ambiente, todo eso. Lo mismo podríamos decir de los europeos. Los europeos, la gente que vive aquí, que son descendientes de los europeos, sus países de origen están teniendo problemas serios en todos esos mismos niveles. Y a pesar de esos problemas que ellos arrastran, que son los descendientes de esas culturas originarias de Europa, ellos, cuando tú le preguntas a un norteamericano anglosajón, are you proud of being who you are, Italian American o German American, cualquiera de los etiquetas que ellos usen, ellos te van a contestar que ellos están súper orgullosos de lo que son. Y entonces nosotros, los latinoamericanos, tenemos que aceptar que somos una obra de arte en progreso, igual que son todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo. Y el hecho de que tengamos dificultades, y son serias, y yo las mencioné algunas de ellas, y Cristian añadió otras, no quiere decir que tengamos que andar con la cabeza baja, porque todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo y todos los que son descendientes de otras culturas vienen con un montón de lastres políticos, culturales, y están aquí tratando de mejorarse, y nosotros también estamos haciendo lo mismo. Así que el mensaje que la gente latinoamericana tiene que recibir de todos aquellos que estamos interactuando con ellos porque tenemos algún nivel de conocimiento y de autoridades, que ellos vienen aquí, que ellos ya vienen con un legado cultural inmenso, y que este país va a ser mucho mejor por todo lo que los latinoamericanos están contribuyendo con su labor, con su esfuerzo, con su sangre, con su dedicación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
con su lucha, por ejemplo, cuando los latinoamericanos se juntan a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es notable el nivel de valentía y de sacrificio que los soldados latinoamericanos y han sido condecorados en miles de ocasiones por los factores que yo mencioné antes, del el coraje, de la solidaridad. Eso se refleja en todo. Y entonces, no es que digamos somos perfectos, pero sí tenemos que estar claros de que tenemos mucho que contribuir y que dejemos esos complejos que tenemos de que, ay, porque somos los últimos que llegamos, ay, bendito, no todo lo que nos falta lograr. Venimos con mucha riqueza cultural y podemos aprender también de los Estados Unidos muchísimo también. Yo creo que voy a agregarle un poquito antes que Nelly nos dé la siguiente pregunta. Yo no quise insinuar que los europeos, los descendientes europeos, no tengan problemas. Todo. Yo lo que quería decir es que esta cuestión de las nacionalidades es un invento reciente. El invento de las nacionalidades hace 200 años, 300 años, las identidades no se marcaban por las fronteras que hemos puesto en los mapas, como hicimos con África, como he hecho con la América Latina, como he hecho con Norteamérica, como he hecho con los Estados Unidos, que hicieron mapas y dijeron aquí usted es Illinois, y esto es Chicago, y esto es Florida, y esto es Nuevo México, o lo que sea. Entonces, cuando te dicen que tú eres latinoamericano, venezolano o cubano o lo que sea, eso es una invención. Nosotros somos humanos. Primero somos humanos, seres humanos con características culturales muy únicas en grupos y de forma individual. Entonces, nos olvidamos que somos un cúmulo de humanos, porque, como lo dijimos antes, no que todos no somos todos iguales por ser venezolanos, cubanos, puertorriqueños. Tenemos nuestra identidad, nuestra gerencia, nuestra agencia. Y nos olvidamos de lo fundamental, que todos somos creados biológicamente, o como lo quieras pensar, somos iguales, tenemos las mismas condiciones, pero nos vamos a diferenciar por el medio ambiente, por la cultura, por la familia, por quienes nos crían. Por ejemplo, yo creo que es fundamental la relación que yo tuve con mis padres y que todo el mundo tiene con sus padres. Cuando tiene sus padres, pues muchas personas no tienen esa suerte. Entonces, la situación cultural, social y esta cuestión de nacionalidad es bien compleja, porque lo que yo me he dado cuenta a través de mi recorrido, que esto es una pregunta que voy a jump the gun, como dicen los americanos, como lo dicen los ingleses, como dicen muchos países. Voy a saltar al disparo. ¿Por qué? Porque las condiciones que nos hacen lo que somos, muchas veces estamos reaccionando a cosas. Estamos tratando de defender lo nuestro, y eso está bien. Está bien, pero también tenemos que tener ciertos principios por medio de los cuales tú sabes que cuando tú votas una cosa, no importa tu nacionalidad, cuando tú votas algo en la calle, y este país viene tanta gente, y yo cuando voy manejando el carro por la carretera, yo no sé si ustedes se dan cuenta, y mira, por lo menos aquí en Nueva York, y miras hacia un lado, ves toneladas, por no decir, de cosas botadas en la calle. Y yo pienso que eso, yo no entiendo como una persona normal. Los japoneses tenemos que aprender mucho, los japoneses. Ellos sí tienen que aprender. Cada japonés es responsable de su basura. ¿Por qué culturalmente no podemos nosotros pensar lo mismo, que lo que yo utilizo, esto es mi basura, porque yo estoy usando esto y yo lo voy a devolver al planeta, pero déjame devolverlo en la mejor forma? No, lo boto a la calle. Y eso no sucede necesariamente con los italianos o con los españoles o con los árabes. Sucede con todas las sociedades. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Entonces, cuando celebramos el mes latino, el latinoamericano, la hispanidad y todas estas cosas, está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero recuerden también que esos latinos que vinieron acá, nosotros somos producto de los países aborígenes, de los aborígenes que vivían allí, más la mezcla de los españoles, portugueses y todos los demás que llegaron allá, que se fusionaron, y que muchos dicen, no, pero nos invadieron y nos hicieron esto y nos cambiaron. Y además de todo eso, de esa mezcolanza, tenemos un elemento. Los españoles hasta la fecha han estado en América, si sumamos el tiempo, si no dijéramos que estamos independientes, pues,
han estado desde 1492, poco más de 500 años. Los árabes en España estuvieron 800 años. Impregnaron de su cultura a la península ibérica y por ende a toda América, para toda Europa. Porque los árabes venían con adelantos matemáticos, geometría, poesía, cosas que no teníamos no tenían los europeos. Entonces los árabes le pasan eso. Los españoles heredan eso en su cultura y se la pasan acá. Entonces nosotros somos ese bagaje cultural. Lo que estoy tratando de decir es que la invención de la nacionalidad tal cual como un elemento político es reciente. Entonces que con ese bagaje impresionante de poder analizar las cosas, razonar, cuestionar y llegar a conclusiones, tenemos que recordar que somos venezolanos, pero que somos latinoamericanos, pero fundamentalmente somos seres humanos. Y quería saltar a la cosa ahora, pues esos seres humanos, todos tienen la misma necesidad. Comer para crecer, reproducirse. Y en ese proceso hemos adicionado tantos programas culturales que nos permiten entender, justificar nuestra existencia, creer que Dios existe o que Dios no existe, que los santos están allí para cobrar milagros, que el diablo nos puede llevar en la madrugada. Todas esas construcciones culturales nos permiten entender esta duda planetaria. ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? Entonces, creamos estos elementos para poder tener brújulas que nos lleven en la oscuridad. Muchísimas gracias, Cristian, María del Carmen. Bien, hemos llegado a nuestra hora de presentación. A nuestros participantes, si tienen alguna pregunta, nos la pueden enviar por correo electrónico y con mucho gusto vamos a pedirle a nuestros panelistas que se la respondan. De mi parte, muchas gracias por acompañarnos. Cristian, María del Carmen, Gracias. muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. No solo información, es educación. Nos queda mucho todavía por aprender y por educarnos. Me gustaría recordarles a nuestros participantes que completen la encuesta al final de este seminario para que podamos incorporar sus comentarios en nuestros futuros seminarios web. Y nos gustaría también agradecer nuevamente a nuestro patrocinador, Amerigroup, por asociarse con nosotros y por permitirnos tener estas conversaciones. Esta presentación será publicada en nuestro sitio web y página de YouTube, así como los recursos sugeridos por nuestros panelistas. Con esto concluimos nuestro seminario web el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y feliz mes de la herencia hispana. Gracias. De nada.